Antes del Génesis, el ángel que caminaba con Dios y nadie se atrevía a nombrar. Antes de que el tiempo tuviera un comienzo, antes de que el universo desplegara su inmensidad, existía una dimensión más allá de nuestra comprensión. En ese reino de eternidad pura, donde la luz divina lo era todo, no solo habitaba Dios, junto a él caminaban seres celestiales, y entre ellos uno de una preeminencia asombrosa, un ángel cuya historia está entrelazada con el mismo origen de la creación. Hoy vamos a desvelar la identidad de este ser misterioso, un ángel que caminaba con Dios antes de que todo lo que conocemos existiera. Los textos bíblicos, especialmente los más antiguos como los libros de Ezequiel e Isaías, nos dan pistas fascinantes sobre la vida en el cielo antes de la humanidad. No hablan de un vacío, sino de una corte celestial vibrante, llena de seres de luz y poder. En este contexto, la Biblia menciona indirectamente a un ser excepcional, un querubín protector, un sello de la perfección, lleno de sabiduría y de acabada hermosura. ¿Quién era este ser tan cercano a Dios? Para entender su identidad, primero debemos sumergirnos en la jerarquía celestial. La Biblia nos presenta diferentes órdenes de ángeles serafines, querubines, tronos, dominios, principados, potestades, cada uno con una función específica. Los serafines, por ejemplo, son descritos rodeando el trono de Dios, proclamando su santidad. Pero los querubines, como el que nos interesa, tenían un rol de guardianes. Eran los protectores de la santidad y la gloria de Dios. Piensen en los querubines que guardaban la entrada al jardín del Edén después de la caída de Adán y Eva. Su tarea era proteger un lugar sagrado. El profeta Ezequiel, en el capítulo 28, nos ofrece el retrato más detallado de este ser extraordinario. Aunque el pasaje se dirige proféticamente al rey de Tiro, muchos teólogos a lo largo de la historia han interpretado que usa la historia de este rey terrenal como una metáfora para describir a un ser celestial mucho más antiguo y poderoso. El texto dice: «Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura». Analicemos esto. No se refiere al Edén terrenal de Adán, sino a un Edén celestial, el mismísimo monte santo de Dios. Este ser no era un simple ángel, era el querubín grande, protector. La palabra hebrea para protector o cubridor sugiere que su misma presencia, sus alas extendidas, cubrían y protegían el trono de Dios. Imaginen la intimidad y el honor de esa posición. Estaba adornado con las piedras más preciosas: sardio, topacio, diamante, berilo, ónice, jaspe, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Esto no es una descripción de riqueza material, sino un símbolo de su gloria, su belleza y su estatus exaltado. Cada piedra representa una cualidad divina que reflejaba. El pasaje continúa: «Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación». Esto nos dice algo crucial. Era un ser creado. No era divino por naturaleza, sino que su esplendor le fue otorgado por su creador. Además, su creación estuvo acompañada de música. Era un director de la alabanza celestial, liderando a las huestes angélicas en adoración a Dios en su existencia misma. Era una sinfonía de perfección. El profeta Isaías, en el capítulo 14, nos da otra pieza del rompecabezas. De nuevo, hablando proféticamente contra el rey de Babilonia, el texto parece trascender lo terrenal para hablar de una caída celestial. Dice: «Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones». El nombre lucero viene del latín Lucifer, que significa portador de luz o estrella de la mañana. Este era su nombre, su identidad en el portador de la luz de Dios, el más brillante de todos los seres creados. Entonces, ¿qué salió mal? ¿Cómo pudo un ser tan perfecto, tan cercano a Dios, caer de una posición tan privilegiada? La respuesta se encuentra en el orgullo. Ezequiel 28 nos lo revela: «Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor». Isaías 14 lo confirma, citando los pensamientos internos de Lucifer: «Subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono,
y en el monte del testimonio me sentaré. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Este fue el primer pecado, el origen de toda rebelión. Lucifer, el portador de la luz, se enamoró de su propio reflejo, olvidó que su gloria era un don y comenzó a desearla para sí mismo. No quería ser un siervo, quería ser el Señor. Quiso usurpar el trono de Dios. Este deseo de ser semejante al Altísimo no era una aspiración a la santidad, sino una codicia de poder y adoración que solo le pertenecen a Dios. Esta rebelión no fue un evento silencioso, desató el primer gran conflicto en el universo, una guerra en el cielo. El libro de Apocalipsis nos cuenta que Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, identificado como la serpiente antigua, que se llama Diablo, y Satanás, y sus ángeles, Lucifer. Ahora Satanás, que significa el adversario, no luchó solo. Logró convencer a una tercera parte de los ángeles para que se unieran a su causa. La consecuencia de su rebelión fue catastrófica. Ezequiel dice: «Yo te eché del monte de Dios, y te arrojé de entre las piedras del fuego». O querubín protector, fue expulsado de la presencia de Dios. El portador de la luz se convirtió en el príncipe de las tinieblas. Su belleza se tornó en fealdad espiritual, su sabiduría en astucia maligna. La armonía del cielo se rompió. Esta historia ancestral no es solo un mito antiguo, tiene una relevancia directa y profunda para nosotros hoy. La caída de Lucifer estableció el paradigma del mal en el universo. Su orgullo, su envidia y su deseo de ser Dios son las mismas tentaciones que susurró a Eva en el Edén terrenal. Seréis como Dios. Es la raíz de todo el sufrimiento, la violencia y la injusticia que vemos en el mundo. El conflicto que comenzó en la eternidad pasada continúa en el plano espiritual que nos rodea. Satanás, el ángel caído, sigue siendo el adversario de Dios y de la humanidad. Su objetivo no ha cambiado: a engañar, dividir y destruir. Busca desviar la adoración que le corresponde a Dios hacia cualquier otra cosa, incluyéndonos a nosotros mismos. Pero la historia no termina con la victoria de la oscuridad. La expulsión de Lucifer del cielo fue solo el principio. Dios, en su infinita sabiduría, ya tenía un plan de redención, un plan que involucraría la creación de la humanidad y el sacrificio de su propio Hijo, Jesucristo. Jesús es llamado en la Biblia la estrella resplandeciente de la mañana, un título que retoma y redime el que Lucifer perdió. Mientras que Lucifer quiso ascender por la fuerza, Jesús, siendo Dios, descendió por amor. Se humilló a sí mismo para salvarnos. La historia del ángel que caminaba con Dios antes de la creación es, por tanto, una historia de advertencia y de esperanza. Es una advertencia contra el orgullo, el veneno que puede corromper incluso al ser más glorioso. Nos enseña que toda belleza, sabiduría y poder que podamos tener son dones de Dios y deben ser usados para su gloria, no para la nuestra. Y es una historia de esperanza, porque nos muestra que a pesar de la rebelión y la oscuridad, el plan de Dios nunca puede ser frustrado. La luz siempre prevalecerá sobre las tinieblas. La guerra espiritual es real, pero la victoria final ya ha sido asegurada en la cruz y la resurrección de Cristo. Así que, la próxima vez que mires al cielo estrellado y te preguntes sobre los misterios del universo, recuerda esta revelación antigua. Antes de todo, existía un ser de luz inigualable, Lucifer, el querubín protector, que caminaba con Dios. En su trágica caída, dio origen al mal, pero también preparó el escenario para la demostración más grande del amor y el poder de Dios, una historia que conecta la eternidad pasada con nuestra lucha diaria y, sobre todo, con nuestra esperanza futura. Gracias por acompañarnos en este viaje profundo a través de los textos antiguos. Si este mensaje te ha impactado, compártelo y suscríbete para más revelaciones como esta. Nos vemos en el próximo video.